Buenos días, hermanos, bendiciones. Gloria al Señor, damos muchísimas gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por poder contar con cada uno de ustedes, hermanos que están conectados en este momento, y por todos los hermanos que lo van a hacer. Damos gracias a Dios por esta semana, damos gracias a Dios por la oportunidad, gracias a Dios porque hoy termina un mes más que Dios nos ha regalado. Gracias al Señor por toda esta situación, hermanos. Habla uno con algunos hermanos y de veras hay gente que está muy preocupada, hay gente que está muy asustada, hay gente que ha perdido la fe. Pero yo quiero decirle, hermanos, en esta mañana, que si uno está tomado de la palabra del Señor, que si estamos leyendo, orando, hablando entre la familia, entre su núcleo familiar, de las cosas del Señor, no vamos a desfallecer, hermanos. El miedo que me da o el temor que hay en mi corazón, hermanos, es que mucha gente se está dando este tiempo como unas vacaciones, y eso es muy peligroso, porque nosotros como hijos de Dios, lo que nos mantiene en fe, lo que nos mantiene en los caminos del Señor es la palabra de Dios. Pero si ahorita no estamos recibiendo esa palabra, porque no nos estamos congregando, me duele mucho decirlo, hermanos, pero hay mucha gente que solamente recibe lo que viene aquí al culto, lo que ha recibido aquí en el culto. Y no, hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ahora tenemos más tiempo, no hay culto, no tenemos que salir. Usted tiene más tiempo, hermanos, para leer la palabra del Señor, para orar. No deje de hacerlo, hermano, por favor. No deje de hacerlo, porque el enemigo no duerme. El enemigo no duerme, hermanos. El enemigo siempre va a estar ahí acechando a los hijos del Señor. Y si usted se descuida un momentito, hermanos, cuando nos damos cuenta ya no vamos a querer regresar a la iglesia. Ya no nos va a interesar las cosas del Señor. Y esto es muy peligroso. Yo creo que más peligroso que una pandemia, que un virus, que cualquier bacteria que pueda haber en el mundo, lo más peligroso para cualquier persona es olvidarse del Señor. Porque si usted, hermanos, usted está leyendo la palabra, si usted está orando, si usted saca un ratito con su familia para orar, para hablar del Señor, no nos va a pasar nada. Pero me da mucho temor con aquellas personas que están creyendo que estamos en unas vacaciones y que no estamos. Hay muy poca gente que se conecta. En realidad la congregación es una congregación bastante numerosa y hay muy poca gente que se conecta. No sé si será que los veo en otro día o que lo dejan para más tarde, pero esto me preocupa, hermanos amados. Para mí, lo más importante en este momento es que usted tenga una comunión con el Señor. Vamos a tener una palabrita, quiero leerles una palabra que se encuentra en San Juan, capítulo 3, del verso 31 al 36. Dice la palabra del Señor: el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos y de lo que ha visto y oído testifica. Pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amado hermano, se lo repito, por favor, hermanos amados, busque del Señor, llénese de la palabra del Señor, porque cuando vengan las pruebas, cuando venga el momento de tribulación a nuestra vida, lo único que nos va a ayudar, hermano amado, es la palabra del Señor para mantenernos firmes, creyendo a las promesas del Señor. Muchas gracias por esta mañana, por escucharnos, por estar ahí atentos. Prepare su corazón para una palabra que el Señor tiene para ti. Vamos a orar.
Voy a pedirle a mi esposito que él pase y vamos a orar para poner este culto en las manos del Señor, para que Dios te bendiga grandemente. Así es que, Padre de la gloria, te bendecimos y te adoramos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Te pedimos, Dios, que no nos sueltes. Queremos estar asidos de tu mano, Dios mío. Bendice a cada hermano, bendice a cada persona, que amigo, hermanos de otras congregaciones que nos escuchan. Les bendecimos en esta mañana y deseamos lo mejor para sus familias. Muchas gracias por su misericordia, Padre bueno. Gracias porque nuestra vida está escondida en ti, Señor. Y no hay peligro, no hay nada que nos pueda apartar de tu amor. Así es que, iglesia amada, sigamos orando, sigamos creyéndole al Señor, sigamos unidos, porque la iglesia eso es lo que tiene que hacer, estar unida. Ore, hermano amado, por la iglesia, ore por la situación del país, ore por todo, que Dios eso es lo que nos manda y nos pide. Bendiciones, hermanos, ha sido un placer para mí poder estar con ustedes. Dios me les bendiga. Gracias. Papi. Gracias, cariño. Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por esta hermosa mañana. Ha sido una mañana de verdad de gran bendición. Hemos visto la mano poderosa de Dios y hoy quiero compartir con ustedes un tema que ha estado en mi cabeza toda la semana, que hablábamos mi esposa y yo, que hemos estado comentando, y yo sé que va a ser de bendición. Prepárese para recibir una gran bendición de parte de Dios y una palabra que cambie su vida para enfrentar las situaciones cualquiera que estemos pasando. Les saludo con la paz del Señor a todos los hermanos y personas que nos están escuchando. Ya casi, hermanos, vamos a estar acá juntos, ya casi vamos a estar compartiendo personalmente. Se van a estar tomando algunas medidas diferentes en cuanto al culto, la manera de hacerlo va a cambiar. Las personas enfermas les pedimos que no vengan, es uno de los requisitos que pide el Ministerio de Salud y el protocolo de la Alianza Evangélica. También el uso de caretas, hermanos, de esas transparentes. Si usted puede ir comprando, por favor hágalo. Es necesario que traigamos mascarilla o careta en las reuniones que duren más de 15 minutos y los cultos van a estar a 1 hora y cuarto, es lo que van a estar durando. Así que les voy a pedir que por favor vayamos invirtiendo en eso. La iglesia está invirtiendo en poder realizar un lavatorio para tener allá afuera la entrada para lavar. Estamos invirtiendo en guantes, más alcohol en gel, más jabón. Es algo que usted sabe, las filas, venir temprano a la iglesia. El culto del sábado seguramente va a ser el mismo del domingo en cuanto a predicación, para pedirle que la gente que venga el sábado no venga el domingo. Vamos a ver cómo podemos ordenarnos para ponernos de acuerdo en cuanto a eso. Hoy quiero hablar en Deuteronomio capítulo 8, verso 2 al 5. Para empezar, quiero hablar sobre Jesús, el maestro de la confianza. El título de hoy del mensaje es Jesús, el maestro de la confianza. ¿Y por qué ese título? Hablaba con mi esposa y le decía, Lili, ¿de qué predicamos el domingo? Y decía Lili, papi, yo soñé con esto. Y le digo, es algo que yo he tenido en mi mente también por tiempo. Nuestra confianza en Dios. Y cuando usted empieza a meterse ese tema en la cabeza y empieza a desarrollar cómo lo predica, qué pasajes utiliza, de qué cosas va a hablar, viendo en la palabra de Dios y a través de la experiencia, Cristo, Dios mismo, durante toda la Biblia siempre ha querido enseñarnos, siempre ha querido que nosotros aprendamos a confiar en Él. Es una de las enseñanzas más repetitivas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Vez tras vez Dios nos enseña la importancia de confiar en Él. No importando las circunstancias, debemos de aprender a confiar en Él. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 al 5 dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, o te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte,
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga o te enseña. ¿Qué nos enseña esta palabra? ¿Qué nos enseña este pasaje de Deuteronomio capítulo 8? Yo quiero que apunte 5 cosas en esta mañana que Dios quiere resaltar hacia nosotros, que aprendamos de Él, que lo tengamos bien sabido, impregnado en nuestra vida cotidiana acerca de lo que Él es, las cosas que Él hace o las cosas que Él permite. Número 1, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Cuando leemos el pasaje de Deuteronomio capítulo 8, aprendemos que nada de lo que pasa en su vida, que nada de lo que pasa en nuestras vidas, pasa por pasar, por llenar un momento de la historia, por llenar un momento de su día, una hora, unos segundos. Fueron 40 años por el desierto que pasaron los israelitas desde que salen de Egipto hasta entrar a la tierra prometida, que Dios no desaprovechó, que Dios los aprovecha para enseñar muchas cosas a los israelitas y para que aprendieran otras tantas. Es una lección que nos va a ayudar siempre durante nuestra vida. Una lección que Él quería enseñarnos para que toda nuestra vida, usted y yo, la podamos utilizar. Y es el estar seguros, completamente seguro, hermano. Y yo quiero que usted salga con estos 5 puntos en su mente, viviéndolos, rumiándolos, meditándolos. Que Dios siempre tiene el control, todo tiene un propósito, y que por lo tanto los hijos de Dios, a usted y a mí, nada nos sucede por casualidad. Nada nos sucede por casualidad. Dios ya sabía, amigo y hermano que nos escucha, lo que usted iba a pasar. Usted está pasando un problema, está en un día malo, usted está en una necesidad, y ¿sabe qué? Déjame decirte algo, ya Dios sabía lo que ibas a pasar. Ya Dios sabía que te iba a venir, y por lo tanto no lo tomó desprevenido. Lo que estás pasando, lo que vayas a pasar en el futuro, a Dios, lo que pasas hoy no lo tomó desprevenido, y lo que pueda llegar a pasar el día de mañana, el otro año o el otro mes, no lo toma desprevenido. El Salmo 139, verso 15, se lo leo en lenguaje sencillo. El Salmo 139, verso 15, dice lo siguiente: Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. La Reina Valera dice: mi embrión vieron tus ojos. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra, y aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría y lo habías anotado todo en tu libro. Cuando el embrión se formaba, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y empieza a formarse el embrión, ya Dios sabía cada día de tu vida. Y vuélvame a ver, concentrado en esto, no pierda tiempo, deje lo que está haciendo en este momento y medite en esto. Antes de que nacieras, apenas te estabas formando en el vientre de tu madre, y ya Dios sabía lo que ibas a vivir cada día de tu vida. Ya estaba escrito en el libro del Señor, y aún no habíamos vivido ni uno solo de nuestros días. Es más, estoy seguro, y lo he dicho muchos años ya, que antes de que algo nos suceda, ya pasó por el escrutinio de Dios, por el filtro de Dios.
y Dios vio que usted y yo lo podíamos pasar. La Biblia dice que Él va delante de vosotros, no atrás, delante de vosotros como un poderoso gigante. Y antes de que algo te venga, se va a topar con el Señor Todopoderoso, y Dios va a ver si deja que pase y que lo recibas y que pases la prueba solamente si eres capaz de soportarla. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba que viene, proveerá también la salida para que podáis soportar. Antes de que una prueba pase por tu vida, antes de lo que estás pasando o vayas a pasar llegue a tu vida, ya pasó por el escrutinio de Dios, y Dios decidió si dejaba que pasara. ¿Y sabe por qué permitió Dios que pasara? Porque eras capaz de soportarlo. No nos dejará ser probado más de lo que podamos soportar. Y más bien, juntamente con esa prueba, ya Él mandó la salida. ¿Qué quiere decir? Estés pasando lo que estés pasando, estés llevando la prueba que estés llevando, la salida ya Dios la ha dado. Así que solamente abrir nuestros ojos, como dice el salmista: abre, oh Dios, mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Todo lo que nos pasa es del conocimiento de Dios, y Él lo limita a nuestras posibilidades. Pero repito, ya Él sabía que vendría. Todo lo que nos pasa, Él lo limita a la posibilidad de soportar las pruebas, pero ya Él sabía que vendría. En otras palabras, ponía el Señor en mi corazón: todo lo que me está pasando, bueno o malo, sin importar lo que sea, apunte si puede en algún lado, Dios lo va a convertir en materia prima a mi favor. Todo lo que me esté pasando, sin importar lo que sea, Dios lo va a tomar como materia prima a mi favor, para ayudarme en la vida, para que más bien sirva para su propósito. Es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, 28, leo en otra versión. Ahora bien, nueva versión internacional: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entendamos algo: Dios es un Dios de propósito. Dios no inventa de camino, a Dios nada lo toma desprevenido. No es que te vino una prueba, no es que tuviste una pérdida, no es que te dieron una mala noticia y Dios dijo, se me olvidó. No, ya Dios sabía por lo que ibas a pasar y también tenía la solución. Desde que el embrión fue formado en el vientre de tu madre, ya Dios sabía lo que este día venía. Él sabía que el día malo venía y Él va a estar contigo en el día malo. Dios es un Dios de propósito y te llamó con un propósito. No te llamó para estar sentado en una banca, no te llamó para que estés llorando todo el día ahí en tu casa, no te llamó para que estés en depresión. Dios te llamó para usar tu vida a través aún de tus problemas y de tus debilidades. Él lo va a usar como materia prima para formarte y ayudar a mucha gente. Dios lo va a convertir en materia prima a tu favor. Dios dice, los pasé por el desierto para... Deuteronomio 8. ¿Para qué Dios pasó a su pueblo por el desierto? Con un propósito. No los pasó para que se broncearan, no se pasó para que tuvieran calor, no los pasó solamente para pasarlos. Dios los pasó con un propósito. Dice, primero, los pasó para afligirlos, se entristecieran. Cuando vinieran las pruebas, iban a pasar cosas que no esperaban, como usted y yo pasamos cosas que no esperamos, que nos socavan, que nos sacan de nuestro estado de confort. No solamente los saca para afligirlos, sino que también dice que los saca para ser probados. Por esta causa los pasé por el desierto durante 40 años, para afligirlos, para probarlos, llevarlos al punto de la decisión. La prueba es llevarnos al punto de una decisión. ¿Vamos a seguir en el Señor o no vamos a seguir? ¿Vamos a blasfemar o vamos a adorar a Dios? Él quería saber lo que había en el corazón, dice, no lo que decían.
La palabra de Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay gente que viene a la iglesia, hay gente que sabe la Biblia, hay gente que no se pierde un culto, pero su corazón está lejos de él. Él no quería saber lo que decían, él no quería saber lo que aparentaban, ya él sabía, pero quería oír de su boca lo que había en su corazón, porque la gente dice lo que abunda en el corazón. La palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Él quería saber si seguiríamos siendo fieles a sus proyectos, sus indicaciones. Y hermano, amado y amigo que me escuchan, no por casualidad, es una lección que debe ser aprendida. Dios tiene un propósito en todo. En lo que estás pasando, bueno o malo, Dios tiene un propósito. Segundo, lo hemos hablado por muchos años, tus pruebas, tus problemas, tus pruebas son un examen. Cada vez que estamos pasando diferentes pruebas, es como si Dios sacara una hoja y entrara como aquel profesor en la universidad o en el colegio y dijera: hoy tenemos un quiz, esos famosos quizzes que nos agarraban tan desprevenidos. Simplemente saque la hoja y empieza a llenar 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Cada vez que estamos pasando diferentes pruebas, es Dios sacando sus hojas de repaso y nos dice: vamos a ver si has aprendido quién soy yo. ¿Quién soy yo? Dios nos dice: quiero que me digas, ahora sí, y contesta allí, de lo profundo de tu corazón, ¿quién soy yo para ti? Estás pasando una enfermedad, estás pasando un problema, quiero que me contestes, dice el Señor en esta mañana de tu vida: ¿quién soy yo para ti? Carmen, María, Mario, Antonio, no importa cuál es tu nombre, Dios te está diciendo en esta mañana a través de esa prueba: quiero que me contestes, ¿quién soy yo para ti? Y es entonces la hora de responder bien a la prueba, al examen que estás pasando, sea una enfermedad, sea una necesidad, un conflicto. Tal vez estás en problemas familiares con tus hijos, con tu cónyuge, con tu padres. Tal vez te quedaste sin trabajo, no soportas más, estás pasando un desierto como el de los israelitas durante 40 años. Quiero que me digas, que respondas en este examen, en esta misma hora: ¿quién soy yo para ti? Porque Dios quiere saber qué es lo que hay en tu corazón. ¿Esto que estás pasando ha manchado tu corazón? Dios te pregunta en esta mañana: ¿esto que estás pasando ha manchado tu corazón? Con esto que estás pasando, Dios te pregunta: ¿has aprendido algo de mí durante toda tu vida? Él le dice a los israelitas: ¿no se fijaron que durante los 40 años que pasaron por el desierto, su vestido no se envejeció, sus zapatos fueron los mismos? ¿Has aprendido algo de mí en toda tu vida? Dios le pregunta en medio de esta prueba: ¿vas a adorar ahora que todo está en tu contra, que no tienes ganas, que las cosas no salen? Dios te pregunta en esta mañana a través de la prueba: ¿soy todavía un Dios bueno? ¿Te acuerdas de la predicación del domingo pasado? Dios es bueno, y es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Escribe lo siguiente, si puedes, en algún lado. Escribe lo siguiente: nuestras pruebas son la oportunidad precisa para expresarle a Dios nuestra confianza total y absoluta en Él. Te lo repito porque quiero que lo aprendas. Nuestras pruebas, tus problemas, son la oportunidad precisa para expresarle a Dios nuestra confianza total y absoluta en Él. 40 años pasaron los israelitas para llegar a un lugar que les hubiera tomado solo 40 días en llegar. 40 años por el desierto para aprender lecciones que, si las hubiéramos aprendido antes, hubieran acortado el tiempo de la prueba, el tiempo del desierto, el tiempo de recibir las promesas de Dios se hubiera acortado, no hubiera durado 40 años. Job capítulo 2, verso 10. Job capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10 del libro de Job. Job
pierde a sus hijos en el primer capítulo, pierde el ganado, pierde las fincas, pierde los sembradíos, pierde todo. No haya despropósito alguno en Dios. En el segundo capítulo, el enemigo ataca su cuerpo y cae en una enfermedad fuerte. Su mujer le increpa y le dice: aún así mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y Job vuelve a ver a su esposa y le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, tontas, y otra versión dice aún más fuerte: has hablado. Como suele hablar una mujer necia o fatua, has hablado. ¿Qué? Y oiga esta pregunta: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y lo alabaremos, y cuando venga lo malo no lo alabaremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Las cosas que nos vengan son herramientas que Dios usa en nuestra vida para formarnos, para aprovecharlas y enseñarnos, para que aprendamos a que sea lo que sea que nos venga, Dios las tomará y las transformará para nuestro total beneficio. La importancia de aprender a confiar en Dios es que acortamos el tiempo de la prueba, adoramos a Dios en medio de las pruebas, aprendiendo que todo tiene un propósito y que la vida toda es un examen. Número 3, San Juan capítulo 6, verso 1 al 15. San Juan capítulo 6, verso 1 al 14. Número 3, Él siempre sabe lo que tiene que hacer. Lo tercero que aprendemos en la palabra de Dios y que nos enseña ese maestro de la confianza es que Él siempre sabe lo que tiene que hacer. En otras palabras, nadie puede enseñarle a Dios a ser Dios. Dios es Dios y Él sabe lo que tiene que hacer como Dios. San Juan 6 del 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberias y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él ya sabía lo que había de hacer. Le pregunta a Felipe: ¿de a dónde compraremos pan para darle a tanta gente de comer? Dice, pero lo hacía para probarle, porque él ya sabía lo que tenía que hacer. Él quería oír la respuesta de Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios, un denario es el salario de un día completo de un peón, no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco, no alcanzaría. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte a él solo. 5,000 hombres, dice la Biblia, fueron alimentados en aquel momento, sin contar mujeres ni niños. 5,000 hombres. Pudieron haber sido 8,000 personas, pudo haber sido 10,000 personas. 5,000 hombres fueron alimentados de una porción de 5 panes y 2 peces. Hay 2 acontecimientos que pasan antes de la alimentación de los 5,000 hombres. Cuando leemos la palabra de Dios en el versículo 1 de Juan 6, dice: después de esto,
Y es importante ir al contexto anterior para ver después de qué está hablando Juan. Después de esto, dice la palabra de Dios, después de esto, los discípulos vienen de predicar de dos en dos y ven a Dios glorificarse y ser usados en sanidad y en milagros. Ellos vienen contentos, vienen en un jolgorio. Esto es un antecedente alegre, pero viene también un antecedente triste. Juan el Bautista ha sido decapitado y dice que los discípulos de Juan habían enterrado al Señor. Después de estos acontecimientos es que viene Jesús, se retira en la barca como a 7 kilómetros por el mar, 15 kilómetros a pie, y la gente lo sigue, tanto así que llegaron como 15,000 personas, perdón, 5,000 personas, hablando solo de hombres. Entonces, estos dos acontecimientos estaban moviendo la vida de sus discípulos. Hay un culto de 5,000 personas. Para el Señor tenemos que entender algo: no hay problema grande. El domingo pasado lo dijimos y verás cómo ha llenado mi vida esta frase. Para Dios no hay problema grande. Todos los problemas para Dios son pequeños. No hay problema grande. 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Cómo alimentar a tan grande multitud? Cristo conocía la magnitud de lo que tenía al frente. Es más, ya él sabía que lo iba a enfrentar. También conocía la solución. A él ningún problema nunca lo va a tomar desprevenido. Sea cual sea el problema, él ya tiene la salida, él ya tiene una solución. Y entonces viene el examen, la pregunta: ¿de dónde compraremos pan para alimentar esta multitud? Esa pregunta de Cristo, esa inquietud de Cristo, es la misma que resuena en la cabeza de sus discípulos. Ellos ven un montón de gente y dicen: no podemos despedirnos, ya es tarde. ¿Y de dónde compraremos pan? Etcétera. Cristo lo que hace es la pregunta que ellos estaban pensando. Y entonces Dios ponía en mi corazón esta mañana y me hablaba a mi corazón, porque Dios me habla con mi propia voz y me decía: las preguntas que te haces cuando estás en un problema son las preguntas que Dios quiere responderte en medio de este examen. En otras palabras, de cómo voy a salir adelante en medio de este problema. Te lo preguntas y Cristo también te lo está preguntando: ¿cómo vas a salir adelante en medio de este problema? Te preguntas: ¿de dónde voy a tomar para pagar mi casa y para pagar mis deudas? Es la misma pregunta que Cristo te hace. Los problemas de mi familia, mis hijos, mi matrimonio. Y Cristo te hace la misma pregunta: ¿vas a adorarme en medio de los problemas de tu familia, en medio de tu matrimonio, en medio de los problemas con tus hijos o con tus padres? Dios te hace la misma pregunta. Antes de que te viniera cualquier cosa, que Él ya sabía que te vendría, también sabía cómo la iba a solucionar. Él preguntó, Juan 6:6, para probar a sus discípulos. Pero esto decía para probarles, dice, porque Él sabía lo que había de hacer. Qué importante. Esto hacía para probarles porque Él ya sabía lo que había de hacer. Quiero que, si puedes, apuntes esta frase. Son frases que venían a mi corazón cuando hacía el bosquejo de esta predicación. La respuesta humana es muy diferente a la respuesta de Dios. La respuesta humana es muy diferente a la respuesta de Dios. No lo limites, no trates de ayudarlo y decirle a Dios lo que tiene que hacer, porque ya Dios tiene un plan anticipado de cómo vas a salir de esta circunstancia. La respuesta humana es muy diferente a la respuesta de Dios. No lo limites, no trates de ayudarlo y decirle a Dios lo que tiene que hacer, porque Él tiene un plan anticipado. Señor, muéstrame el sueño, Señor, dime. Ya Él sabe lo que va a hacer. Todo lo que yo crea que debe pasar o de hacerse no es necesariamente el pensamiento de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, verso 8. Isaías capítulo 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová.
mis pensamientos no es lo que usted está pensando, o lo que usted está pensando no es lo que yo pienso, ni mis caminos son sus caminos. Dios conoce, y siempre lo he creído así, todo el panorama de mi problema, que lo iba a pasar, que lo estoy pasando y lo que va a pasar delante de mí. Eso es como ir en carro, en moto o en bicicleta, en medio de una neblina por la montaña, y Dios sabe si adelante vienen carros o no vienen carros. Él sabe y te va a decir cuándo es el momento de pasar. A veces estás pasando por una montaña y estás, si vas en carro, detrás de un tráiler, y vienen las luces del tráiler y usted no raye en curvas, Dios guardísimo. Pero muchas veces los mismos traileros o camioneros ponen la señal de que raye, sacan la mano y le dicen a uno raye, porque ellos están viendo el panorama. Igual es Dios. Dios te dice cuándo hay que moverse, cuándo hay que detenerse, cuándo tienes el momento de pasar, porque Él ve todo el panorama delante de ti. Dios nos hace un examen, nos hace unas preguntas, y también es importante que entendamos algo de este pasaje de Juan. Traer a Dios todo. Traigamos a Dios todo. Me llama la atención que fuera Andrés el que trajo lo que había. Es importante, a veces pasan algunos detalles desapercibidos. ¿Y por qué me llama la atención? Porque Andrés representa el tipo de cristiano que trae todo a los pies de Dios, sea grande o sea pequeño. ¿Se acuerdan? El domingo pasado dijimos, hay gente que no le pide a Dios porque dice, no, yo le voy a pedir solo lo grande, lo imposible, y lo que es pequeñito yo lo hago. Y dijimos, para Dios todo es pequeño. Alimentar a 5,000 es pequeño para Dios y no es nada. Cuando el Señor dice, ¿cómo vamos a hacer? La respuesta de Felipe fue, y le dice a Felipe, porque Felipe era oriundo de donde Jesús estaba predicando. Si alguien conocía dónde ir a comprar, era Felipe. Pero Felipe dice, mire, ni hay quien nos abastezca, ni hay plata, 200 denarios, ni siquiera nos alcanzarían para alimentar a tanta gente y darles un poquito. Pero también es importante que le pregunte a Felipe, porque era el que vivía cerca de donde estaban, y también a Andrés, porque Andrés era el que traía las cosas al Señor. Eso era importante. Todo el que trae sus cosas al Señor, grandes o pequeñas, es como Andrés. Cuando Andrés conoce a Cristo, él fue el que trajo al Señor a Pedro para que conociera al Señor. Fue Andrés el que trajo a Pedro. Él era hermano de Simón Pedro, y cuando lo conoce le dice, venga, porque tienes que conocer a alguien que conocí, es importante y cambia vidas. Y él es el que trae los 5 panes y trae los 2 peces, porque tenemos que aprender que todo lo que traemos al Señor, Él lo va a transformar en grandes cosas. Él lo cambia. Hermano, traiga toda su ansiedad delante de Dios. Traiga todos sus problemas delante de Dios, sus imposibles, las cosas que usted cree que no puede salir adelante, que Dios las va a cambiar para su bien, que Dios va a cambiar sus circunstancias, que Dios tiene una salida para su vida. Número 4. ¿Cuándo Dios trabaja? ¿Cuándo Dios trabaja? Primero, según tomado ahí del libro de San Juan, de lo que leímos, Dios trabaja, número 1, cuando reposamos. Cuando le traen los peces al Señor, cuando le traen los panes al Señor, dice que Dios los puso a descansar, que había ahí bastante hierba, y Jesús los mandó a recostarse mientras que Él hacía lo que sabía que Él tenía que hacer, porque ya lo traía planificado. Una vez que le traemos el problema a Dios, nosotros debemos estar seguros que Él sabe lo que tiene que hacer. Una vez que le traemos el problema a Dios, debemos estar seguros, Dios sabe lo que Él tiene que hacer. ¿Qué es importante? Salmo 37, 4 y 5. No es solo saber lo que dice la Biblia, hermano y hermana amada, amigo querido que nos escucha, amiga amada. No es solo saber lo que la Biblia dice. El Salmo 37, 4 y 5, usted y yo no lo sabemos de memoria. Verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y confía en Él y Él hará. Es como entrar en una dieta, pensaba yo esta mañana, y todo el día pesarnos más bien
para ver en la balanza si ya hemos rebajado algo. Uno no puede hacer eso cuando entra en una dieta, porque se va a frustrar, porque son cambios pequeños. Yo tengo que encomendar a Dios mi camino y esperar en Él, que a su tiempo Dios va a hacer. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios trabaja, cuando yo reposo en Él, cuando yo descanso. Número 2, cuando Dios trabaja, cuando yo le adoro y glorifico a pesar de lo que está pasando. Cuando yo le adoro y glorifico a pesar de lo que está pasando. ¿Qué es lo que hago? El salmista lo dice en el Salmo 37, 4 y 5. Me deleito, hermano y hermana. No dejo, en otras palabras, que nada ni nadie me amargue, sino que sigo adorando y alabando a Dios, demostrando que mi amor no depende de las circunstancias. Su amor no debe estar dependiendo si tienes plata o no tienes plata, si tienes trabajo o no tienes trabajo, si tienes salud o estás enfermo. Mi amor hacia Dios depende de que le amo solamente, de que Él me amó primero. Yo no amo a mi esposa solo cuando estoy contento. Yo no estoy a veces casado y a veces no estoy casado. Yo estoy casado siempre, cuando me siento bien, cuando me siento mal, cuando estoy feliz y cuando estoy enojado. Yo me deleito en que estoy con la mujer que amo. Son 35 años de estar con la mujer que amo. Son 38 años de conocerla. Yo me deleito en Jehová. Cuando Dios trabaja, cuando yo aprendo a deleitarme en Él, cuando no me dejo amargar, cualquiera que sean las circunstancias. Cuando Dios trabaja, cuando yo le encomiendo a Él todo mi camino, cuando le traigo mis cargas, le traigo a Dios mi problema, como hizo Andrés, le digo, le cuento, se lo doy, se lo entrego, lo dejo ahí, no lo vuelvo a recoger y dejo que Él trabaje, y no voy todos los días a la romana a pesarme a ver si he bajado algo, y no voy todos los días a desesperarme, como hay mucha gente que conozco en la vida que es majadera, que es necia, y que todos los días y estamos como la chiquita que hay en el anuncio que decía: ¿hasta cuándo, papá? ¿Hasta cuándo, papá? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? Sino que dejo a Dios, yo me deleito en Él, yo le encomiendo, le traigo mis cargas, mi problema, y confío que aquí está la parte, aquí está el maestro que siempre ha querido enseñarnos a través de toda la Biblia, esa parte que nos cuesta. Podemos llegar a orar a Dios, pero la duda es algo que nos invade, es el virus que mata la fe de los cristianos. La duda mata cualquier fe. Hombre de poca fe, dice el Señor, ¿por qué dudasteis? Y esto es lo que el maestro de la confianza ha estado tratando de enseñarnos desde siempre. Confía, 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 no importa lo que estés viendo. Confía aunque no veas nada. Confía aunque no me sientas. Confía aunque sientas que estoy como a 1000 kilómetros de tu vida. Confía. Y Él hará. Número 5. ¿Qué fue lo que pasó? Si confías, si le creemos, un milagro abundante Dios tiene para ti. Número 5, si confías, si le crees, un milagro abundante Dios tiene para ti. ¿Qué fue lo que termina pasando con un Dios que todo lo sabía? Con un Cristo que anticipadamente sabía lo que iba a hacer, que prueba a Felipe y que prueba a todos sus discípulos cuando les pregunta: ¿cómo vamos a alimentarlos? ¿De dónde vamos a conseguir pan? De 5 panes, de 2 peces, se alimentaron a 5,000 hombres más sus mujeres e hijos. ¿Cuál fue el resultado cuando dejamos a Dios trabajar? Cuando no tratamos de enseñarle a Dios cómo ser Dios, la gente queda maravillada, la gente adora a Dios y glorifica a Dios. Incluso dice que lo querían hacer rey, por eso tuvo que huir, porque no había llegado la hora. Porque Él dijo: mi reino no es de este mundo. Era un milagro lo que Cristo hizo. Era algo contra la naturaleza. Era definitivamente imposible, porque ese es el trabajo de Dios. Él habita en lo sobrenatural. Él habita del otro lado de la eternidad. Él es eternamente y para siempre. Dios es bueno. Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Mateo capítulo 8, verso 23 al 27.
Mateo 8:23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Él dormía mientras las olas cubrían la barca. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. No hay problema grande ni hay problema pequeño en el Señor. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Hermano y hermana que nos escuchas, amigo amado, Dios siempre tiene el control, aunque a veces a usted y a mí nos pareciera que no tiene el control. Cuando la vida nos quiere destruir, cuando las tormentas nos golpean de un lado y de otro, y viene una cosa y es otra cosa, y no hemos salido de una, cuando viene otro problema y otra circunstancia, quiero que recuerdes estos 5 puntos, estos 4 puntos. Número 1, para terminar, recuerda que Jesús no está dormido. La Biblia dice: no se dormirá ni se adormecerá el que guarda Él. Él está, como decimos los ticos, en todas. Él no duerme. Él está en tu asunto. No te preocupes. Tal vez no veas las cosas como quisieras, pero Él está trabajando en tu asunto. Él está tras bambalinas trabajando en tu asunto. Número 2, Él quiere que le traigas todas tus cargas a Él. Toda, por grande o pequeña que te parezca. Dios puede cambiar tu matrimonio. Dios puede sanar tu vida. Dios quiere una mejor relación con tus padres, con tus hijos. Dios quiere sacar de vicios y de enfermedad a tu familia. Dios quiere prosperarte así como prospera tu alma. Número 3, Él quiere que confíes en Él. Es el maestro de la confianza, que quiere que sigas confiando en Él a pesar de que tus planes hayan cambiado. A pesar de que hayan cambiado tus planes, Dios quiere que sigas confiando en Él. Número 4, ya Él sabe de antemano lo que ibas a pasar y sabía de antemano lo que había de hacer. No tienes que enseñarle a Dios cómo sacarte de este problema. Ya Él sabía de antemano que venía, no lo tomó desprevenido, y Él sabía de antemano lo que iba a hacer. Termino. Que en este día le pido a Dios, y que todos los días cuando te veas enfrentado a un imposible, a una tormenta, recuerda que eso sea una lección aprendida. Dios tiene el control. Reposa, descansa siempre y aprende la lección confiando del maestro de la confianza, que es el Señor Jesús. Oramos. Señor Jesús, gracias por tu amor y tu bondad, por tu protección, y porque yo estoy seguro y lo he vivido. No predico nada que no haya vivido, que a pesar de los problemas, Señor, tú tienes el control de mi vida. Nada sucede por casualidad, y todo lo que sucede tiene un propósito. Pongo en tus manos mis problemas, pongo en tus manos mis asuntos, y confío en que tú haces, que tú ya estás trabajando, que tú sabías que iba a pasar, Señor. Muchas gracias, te amo, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Ya Dios está trabajando en tu problema. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos, si Dios quiere, próximo martes.